Hoy es el día más importante para los cristianos. Es el fundamento de la fe de los cristianos. El nacimiento de Cristo es un día muy importante, pero la resurrección de Cristo es el esqueleto, es la columna vertebral de los cristianos. Así que este día es el día más importante para todo cristiano, para todo seguidor de Jesús, para todo discípulo, para todo servidor. Es el día en el que tú, así como la Semana Santa, la debes de santificar, la debes de apartar para vivir lo que Jesús vivió. Y como amantes, como amadores, como creyentes, como seguidores, como servidores de Jesús, es obvio que tenemos en la sangre, en las venas, en el corazón, en la mente, en el alma y en el espíritu, vivir esa semana como ninguna otra. Jesús resucitó. Jesús resucitó y la tumba está vacía. No hay nadie en el mundo, ningún líder en el mundo que haya muerto y haya resucitado. Todos al día de hoy permanecen en la tumba, pero la tumba de Jesús está vacía. Amén. Y vamos a leer Lucas 24 del 5 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas, con María Magdalena. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, salvar a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día y esto no ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles, visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo:
oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, dijo el ángel, no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Sabe? Los resucitados no se quedan inmóviles. Los resucitados no se quedan parados. Porque buscas entre los muertos al que vive. No está aquí. Jesús no está muerto. Jesús está vivo y Él está aquí. Jesús está vivo y Él está aquí. Él es Dios, Él es el omnipotente, Él es el omnipresente, Él es el omnisciente y Él es el providente Dios. Él es Dios eterno. Y Él está aquí, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él está vivo. La tumba sigue vacía al día de hoy. Y sabes, aquí dicen que iban camino a Maús y que iban tristes unos. Todos los discípulos quedaron tristes. Y las mujeres estaban llorando. Y fueron a buscar María Magdalena, dice Juan 20. Porque dice que María Magdalena fue muy temprano, ella de mañana, era un oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra, corrió, fue a Simón, al otro discípulo, a Juan, a la que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y Juan y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él y entró. Pedro entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, estaba aparte, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí vemos datos importantes y nos da toda la información de cómo fue la resurrección del Señor. Para que no haya dudas, los escritores son detallistas y narran la hora, el tiempo que llevaban, que no llegaban, quién entró primero, quién entró después. María agarra camino para ir a buscar a aquel amaba, pero llegando al sepulcro no lo encontró. Porque los discípulos estaban tristes, las mujeres estaban llorando, pero había otros dos más que, sabes, también estaban tristes. Vemos cómo dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, también estaban tristes, también estaban conmovidos por esa situación. Y dice la palabra que José de Arimatea era miembro del Sanedrín. Pero sabes, llegado el momento de la muerte de Jesús, José de Arimatea se pone del lado de la verdad sin importar el costo. Así que yo creo que esto que pasó con Jesús no solo impresiona
a los discípulos que Jesús resucita. No solo impresiona a las mujeres, a María Magdalena que Jesús resucitó, también impresionó a José de Arimatea y Nicodemo, porque ellos vieron el cuerpo. Ellos fueron testigos fieles de que el cuerpo de Jesús estaba sin vida, estaba muerto. José de Arimatea va al lugar de la ejecución. Y sabes, te voy a decir algo que quizá muchos teólogos o estudiosos de la palabra no les queda claro cómo decir por temor, porque de repente no hay tanta información, pero sí hay revelación. Podemos ver que José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús. Él no era cualquier hombre, él no era cualquier persona. Él pide una audiencia con Pilato, porque era un hombre importante, no era cualquier hombre, y se la concedió Pilato. Y hablando con él, le pide el cuerpo. ¡Wow! Después de que un oficial confirma que Jesús estaba muerto, fue cuando José de Arimatea pide hablar con Poncio Pilato, porque era un hombre de influencia, y le pide el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concede. A pesar de esa profunda tristeza, José de Arimatea, porque dice en la palabra que era discípulo de Jesús, pero secretamente, va al lugar de la ejecución y pide ese cuerpo. ¿Sabes? El Sanedrín estaba en contra de Jesús. De hecho, fueron los que tomaron parte en el asesinato, fueron los que lo tramaron, por así decir. Pero a diferencia de muchos de ellos, los que estaban ahí, José de Arimatea, dice la palabra también que era un varón justo y bueno. Amaba la verdad y amaba la justicia. Y eso era una injusticia. José de Arimatea, dice la Biblia, que era un discípulo de Jesús en secreto por miedo a los judíos. Y seguramente que José de Arimatea había escuchado decir estas palabras. Mateo 10:32. Así que no teman, dijo Jesús, más valen vosotros que muchos pajarillos. Y el 32, a cualquiera pues. Seguramente José de Arimatea había escuchado esto. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Llegó el momento en que no soportó José de Arimatea estar en secreto. Y José de Arimatea entonces da el primer paso, el paso más importante de su vida. Era un momento clave y sin importar el costo fue. ¿Sabes? Yo creo que fue terrible la escena que José de Arimatea presenció. Ver a su maestro, ver a su Señor en ese estado, yo creo que no fue fácil. Y yo creo y pienso que eso lo hizo recapacitar a él y tener el valor necesario para admitir que era un discípulo de Cristo. Hay momentos en nuestras vidas, ¿sabes?, en que deben ser cruciales y en los cuales tenemos que dar el paso de dejar de ser discípulos secretos de Jesús. Hay momentos en la vida en los que somos confrontados, escenas horribles que hemos vivido, quizá de muerte, quizá de enfermedad, quizá de prueba, quizá de violencia, de crimen, qué sé yo. Ahorita hay muchas escenas muy fuertes. Yo creo que deben ser cruciales en nuestras vidas para dar un paso al frente necesario en el momento y dejar de ser un discípulo de la secreta. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. José de Arimatea actuó por fin como un discípulo del Señor. Ahora ya no era secreto que él era un discípulo. No sabe lo que lloré en la mañana cuando escribí esto.
Porque muchas veces nos cuesta tanto mostrar que somos cristianos. Muchas veces nos cuesta tanto ¿cómo decirlo? Por esta situación del mundo. Nos cuesta revelarnos, decir lo que somos, con las palabras como son, por miedo. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos peligrosos, pero si negamos a Jesús delante de los hombres, Él nos va a negar en el día de la hora. Qué tremendo. Un discípulo que deja de ser un discípulo en secreto fue el que entierra a Jesús. Fue el que va por el cuerpo, y yo creo que ese momento dijo: no, a mi Señor no lo van a dejar colgado, porque los romanos acostumbraban a dejar colgados a los criminales, y si no, echarlos a las fosas comunes. Y José de Arimatea se armó de valor. Dijo: pues si me sacan del Sanedrín, si me matan, sean conmigo lo que quieran, no importa. Mi maestro, mi Señor, no se va a quedar colgado. Fue por el cuerpo de Jesús. Jesús no era un criminal, era el Rey de reyes y Señor de señores. José de Arimatea tenía cerca de la ejecución una tumba labrada en la roca. Los detalles ya los dijo Isaac, era nueva. Y fue sepultado en la clase rica. La única persona que ayudó a José de Arimatea fue Nicodemo. ¿Dónde estaban los demás? Quiero que entiendas que fue algo horrible lo que pasó con Jesús. El miedo que sentían los discípulos no era infundado. Era algo horrible como ejecutaban, era algo horrible la crucifixión. El único que ayudó a José de Arimatea fue Nicodemo. Se cree que ellos, por ser ricos, tenían sirvientes, y también por otras cosas, porque para los judíos, y más ellos, tocar a un cadáver incurría en impureza. Y todo el que los tocara a ellos también iban a estar inmundos. Entonces se cree, según los teólogos, que usaron pues sirvientes, pero sabes, yo creo que no. Yo creo que José de Arimatea en ese momento estuvo dispuesto a todo. Era su Señor, quería verlo, quería asegurarse de que iba a tener un sepulcro digno de un rey, de un maestro. Y en ese estado, si ellos así tocaron a Jesús, se iban a perder totalmente de la Pascua y de todas las celebridades solemnes. Ellos iban a tener que estar aislados. Al encargarse del entierro de Jesús, José de Arimatea también se iba a arriesgar a algo: al desprecio de los demás. Pero a él ya no le importó. Y yo me acordé de cuando me convertí, porque te pertenecía a un grupo. Yo soñaba con ser bailarina de ballet clásico y había ido a la Universidad de Albuquerque en Nuevo México, y yo me quería ganar una beca para estar en el ballet de Estados Unidos. Y al yo convertirme, dejar eso, me iba a ganar el rechazo del grupo de aquí, etcétera. Pero sabes que ni eso me pasó por la cabeza. Yo creo que a José de Arimatea menos, que estaba viendo al Señor, que había visto al Señor ahí. A José de Arimatea entonces eso no le importa si lo iban a despreciar o no. Él estuvo dispuesto a aceptar las consecuencias de dar a Jesús un entierro digno, y además de identificarse abiertamente como un discípulo suyo. ¿Qué es lo que aprendemos de José de Arimatea? Nada vale más la pena, nada, que a nada le debemos dar más importancia que honrar a Jesús, que tener esa cercanía con Jesús y de que servir al Señor.
Todo discípulo de Jesús vive el jueves, el viernes y el sábado y el domingo conforme a la santidad que marca la palabra de Dios. Si tú no lo vives así, no eres un discípulo de Jesús. No lo eres. Porque es la semana crucial, es el fundamento del cristiano. Es el fundamento de todo hombre y de toda mujer que ama a Cristo. La resurrección no es un evento que pasó con el Señor Jesús. La resurrección no es un evento histórico que hay que recordar, no es una leyenda, Dios guarde. No es un mito, no es un cuento, es el fundamento del cristianismo. Jesucristo resucitó de la muerte y si está vivo hay que honrarlo, porque está vivo. Eso es lo que hace el diablo. Alborotar a la gente estos días para que no honres al Señor. ¿Por qué no se largan el lunes a la playa? ¿Por qué no se van el martes, el miércoles y toda la Pascua si quieres y todo el año? ¿Por qué tiene que ser en jueves, viernes, sábado y domingo? Es lo que hace el diablo. Y agarra a los cristianos bien bonito. ¿Para qué murió y resucitó el Señor? ¿Quieren saber qué dice la Biblia? Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Está vivo. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Para qué murió y resucitó y volvió a vivir el Señor? Para ser Señor, para ser autoridad. Para ser autoridad, para ser honrado, para que es a Él a quien nosotros tenemos que darle cuenta, por quien debemos ser dirigidos, por quien debemos ser enseñados, por quien debemos ser instruidos, porque nacimos para vivir, no para morir. Y la resurrección, esa oportunidad nos da de volver a vivir. La resurrección es la victoria sobre la muerte, es la victoria sobre el pecado, es la victoria sobre el fracaso, es la victoria sobre la derrota, es la victoria sobre Satanás, es la victoria sobre toda la carne. En la resurrección el Señor Jesús nos da la victoria. Y por eso nosotros tenemos que vivir ahora, no como muertos, sino como resucitados. El Cristo vivo en nuestras vidas, ese Cristo vivo en nuestras vidas, dentro de nuestras vidas, que nos da a nosotros, nos da el poder. ¿Para qué? Para resucitar sobre el pecado, sobre el fracaso, sobre la muerte, sobre la derrota. Y nos da el poder a nosotros, la vida de Jesús resucitado, la vida de Él nos da el poder a nosotros. ¿Para qué? Para hacer morir todo lo que debe morir en nuestras vidas y resucitar a una nueva vida. Efesios 2 del 1 al 10. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales andábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos, y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos, en este siglo,
las abundantes riquezas de su gracia, los regalos que recibimos de Él en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, aunque no todas las obras son buenas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ni las conocíamos, pero Él las preparó. Preparó buenas obras para nosotros. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Entonces, la resurrección es el poder para vivir de una forma específica. La resurrección es el poder para vivir de una forma específica, usted y yo. Si creemos que Jesús está vivo, si creemos que Jesús resucitó, entonces resucita ¿para qué? Para ser el Señor, ser autoridad sobre nosotros. Esa resurrección entonces nos da a nosotros el poder para vivir de una forma muy específica como cristianos. Esa forma de vida específica es el fundamento del cristianismo. Vivimos por la resurrección. Y si no, decía el apóstol Pablo, bueno, pues si nadie resucitó, bueno, pues si Cristo no resucitó, pues entonces comamos y bebamos, hagamos lo que nos dé la gana, de todas maneras nos vamos a morir. Y árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Pues no es así. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, la resurrección es el fundamento del cristianismo. Vivimos por la resurrección de Cristo. Seguimos a un maestro que está vivo, al Dios vivo. No seguimos una energía cósmica, ni seguimos a un espíritu, aunque Dios es espíritu, nosotros no seguimos a un espíritu, seguimos al Dios vivo. A eso seguimos. Ok, Dios mismo se manifiesta en nuestras vidas como Él quiere. Mensajes, rayos, truenos, obras, como Él quiere, se va a manifestar en nuestras vidas. Así que si vivimos en el poder de la resurrección, vamos a poder vencer hasta el fruto máximo de la misma muerte. ¿Y sabes cuál es? El ego. El ego, EGO, el gran oponente. ¿Sabes? Tengo un libro así de gordo que se llama Satán. Y he estudiado mucho sobre eso, sobre el ego, sobre el gran oponente y cómo lo ven los judíos. Es tremendo si tú comprendieras el ego. Quien llevó a la muerte a Jesús lo crucificaron por egocéntricos, por envidiosos. El ego. Cuando Satanás se mete en Judas, ¿cómo lo movió para que lo entregara? Le picó en el ego y Judas lo entregó, lo vendió. Egocéntrico, envidioso, codicioso. Las personas por ego, tú puedes ver ahora, las personas por ego pueden hasta matar, destruir, robar. Vivir en el poder, hermanos, de la resurrección es como nuevos hombres. Es vivir en un estado en el que Satanás, en el que el pecado es derrotado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesucristo derrotó a Satanás versus pecado. Primera de los Corintios 15:55, el apóstol Pablo escribiendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, ¿dónde está el poder de la muerte? ¿Dónde está la burla de Satanás? La victoria de la muerte sobre nosotros. ¿Dónde está? Decía el apóstol, el aguijón de la muerte es el pecado. Y la ley, la paga del pecado es muerte. Y la ley es la que da el poder al pecado. O sea, ni modo, te tienes que morir. Y todos nosotros vamos a morir a causa del pecado original. Pero Jesucristo nos da a nosotros la victoria. ¿A través de qué? De su sacrificio
y de su resurrección. De manera que el Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Tenemos que dimensionar la grandeza de la resurrección. Mira, es como si este día usted y yo nos hubiéramos sacado la lotería. Así, algo que no tenía así tan grande y ahora lo tengo. Okay, tienes que dimensionar este poder. No hay nada más importante para la humanidad que Jesús haya resucitado. No hay nada más importante. ¿Por qué? Porque les da la oportunidad, una puerta que se abre para vivir, para la vida. El día en el que el Señor se levantó de los muertos, ese día se abrió al mundo la oportunidad de vivir conforme al modelo con el que fuimos creados, para ser guiados, para ser instruidos, para ser bendecidos, para ser marcados por el Todopoderoso, porque Él está vivo. Porque Él no está muerto. Nosotros, si Él siguiera muerto, nosotros no tuviéramos esa oportunidad de que Él nos hablara para bendecirnos, para instruirnos, para enseñarnos, para darnos dirección. El Todopoderoso está entre nosotros y ese es un poder que está disponible ahora. Es un poder que está disponible, es un poder que está presente y que además está activo, presente, disponible. ¿Para qué? Para revivir en nosotros a todo aquel que quiere resucitar a una vida nueva, para todo aquel que dice: estoy harto de esta vida, o mejor, quiero una vida mejor. Quiero abrir mis ojos y quiero ver la visión, hasta dónde puedo llegar. Mira, tú fuiste creado por Dios, o eres creado por la naturaleza, por un chango. Te pareces a los changos, vienes del chango, vas a pensar como chango. Tú no piensas como chango, tú no piensas como un animal, tú no andas en cuatro patas, tú andas erguido. Tú tienes la mente de Cristo, tú tienes la mente de Dios. Tenemos que actuar así, revivir a todo aquello con el que el Señor nos creó. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud, libres del pecado, libres de la ignorancia, del mundo, del ego y de la muerte. Yo creo que tengo la mente de Cristo y voy a empezar a buscarla. Tienes que cultivar tu mente, tienes que leer las Escrituras, porque son espíritu y son vida. Son vida. Imagínate todo lo que atraerá a tu vida. Vamos alimentando nuestra mente. La grandeza de la resurrección, la grandeza de este regalo, no la dimensionamos. Pero ¿sabes una cosa? Quien use este poder va a tener el poder para derrotar el pecado. No puedes dejar los vicios, no puedes dejar las mentiras, no puedes dejar de odiar a alguien, no puedes dejar de ser como eres y sabes que te equivocas y sabes que estás mal. No puedes dejar la ira, no puedes dejar aquello que sabes que te está robando, matando y destruyendo. Tienes que tener acceso, tienes que tomar al Jesús vivo, al Jesús resucitado, no al Jesús que quedó en la cruz. A la iglesia tradicional, al mundo entero le conviene tener a Jesús crucificado, porque un Jesús crucificado muerto no escucha, no habla. Pero un Jesús resucitado habla, escucha, bendice. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Dios, y Él es el precioso que está aquí. Amén. Así que cuando tú tengas ese poder en tu vida, nunca más vas a ser derrotado por el pecado, nunca más. Debes vivir en el poder de la resurrección para no practicar el pecado, porque somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Amén. Y luego yo me acordé ahí de cuando el joven rico se acerca a Jesús. El joven rico se acerca a Jesús y le dice:
¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pues guarda los mandamientos, chalala, chalala. El joven le dice, todo lo he guardado desde mi juventud. Muy bien, le dice el Señor. Pues vende todo lo que tienes entonces y sígueme. Sabes, este joven rico quería vivir la vida eterna ahí ahora. Entonces el Señor le dijo en mis palabras, sintonízate conmigo. ¿Por qué siento que iba para allá? Sintonízate conmigo. Porque en esos momentos la sintonía de los discípulos con el Señor era que los discípulos dejaban todo. El apóstol Pedro le dijo, Señor, hemos dejado todo por seguirte. De cierto te digo, le dijo, que no hay persona que no haya dejado casas, hermanos, padres, chala, todo, por mí, que no reciba 100 veces más. En ese tiempo se le ocurre al joven rico preguntarle a Jesús. Entonces el Señor Jesús le dijo, bueno, pues entonces vende todo lo que tienes y sígueme. Lo invitó a ser un discípulo de Jesús. Él no se quiso sintonizar con el Señor. ¿Sabes cuál es la sintonizada con el Señor ahora? ¿Quieres que te la diga? Si el Señor apareciera ahora y tú le dijeras al Señor, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Señor, quiero ser tu discípulo. El Señor Jesús te diría en este momento, sintonízate conmigo. ¿Y sabes cuál es la sintonización que el Señor requiere ahora? Es hacer lo que Él nos dejó encargado y vivir de acuerdo al milagro más grande de la humanidad, que es tener al Señor Jesús vivo con nosotros. Muchos lo quieren muerto, para que no les diga nada, no te metas en mi vida, no te metas en esta área, Señor, no, por favor, ahí no, respétame. La resurrección no es una proclamación de un acontecimiento, sino es un poder que se comunica y se debe propagar entre todos los seres humanos. La resurrección nos abre un camino a una nueva vida y nos invita a vivir como resucitados y no como muertos. Aleluya. Lee conmigo Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Sabes? Eso me conviene. Sus pensamientos son más altos que los míos. Voy a llegar más lejos. Te conviene. No somos gallinas para estar picoteando abajo, somos como las águilas. Y el Señor nos ha mandado a volar, a estar en las alturas. Poned, dijo el apóstol, la mira, los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ahora con Cristo en Dios. Con Cristo vuestra vida se manifieste. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Pero aquí viene lo importante, la vida, lo que el Señor ahora necesita, que nos sintonicemos con Él. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales nosotros andábamos, ¿cuándo? En otro tiempo, cuando vivíamos en ellas, pero ahora hemos dejado todas esas cosas, incluyendo ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestirnos de ¿cuál? Del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Es un proceso, cada día somos mejores, hasta el conocimiento pleno. 12 vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo nos perdonó, también así nosotros, ¿qué? Hay que hacerlo. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Aleluya.
El cristianismo, desde el bautismo, participa en la muerte y en la resurrección de Jesús, para así poder encontrar nosotros vida en cualquier situación. La resurrección, entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿qué es? Es una transformación radical. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Es una transformación radical de la existencia, donde el pecado no tiene ya dominio sobre nosotros, sino que somos renovados poco a poco en nuestro interior, y ahora empezamos a vivir una vida plena y significativa conforme a la palabra de Dios. Amén. Pablo, ¿qué nos enseña? Nos enseña que la vida cristiana es como morir al pecado, que nos deshumaniza y ahora nos resucita para una vida nueva. ¿Sabes? Casi sin darnos cuenta, hoy día vamos a empezar a ver las cosas malas como algo natural. Casi sin darnos cuenta nos estamos deshumanizando. El pecado va haciendo crecer en nosotros la indiferencia. El pecado va haciendo crecer en nosotros una rutina. Voy a la iglesia o no voy a la iglesia, de todos modos, no, hombre, conozco unos cristianos que tan peor que yo. Qué vergüenza. Pero no son cristianos. Todos los que me están escuchando, no te confundas, no son cristianos. ¿Creen en Cristo? Tal vez conocen la palabra de Dios. Quieren ser seguidores de Jesús, pero aún no han querido pagar el precio. Sin darnos cuenta, el pecado va haciendo crecer en nosotros la indiferencia, la rutina o la mediocridad. Poco a poco hemos caído en el escepticismo, el desencanto. Ya me desencanto. No pasa nada. Es un desencanto, porque el Señor no enseña lo que yo quiero aprender. Hoy día va a estar difícil, la pereza. Tal vez ya no esperamos cambios en nuestra vida, ¿sabes? Entramos en una vida resucitada. Es necesario entrar a una vida resucitada para que se acabe todo esto. Una vida resucitada es una vida excelsa, es una vida extraordinaria, es una vida divina. Cuando nos plantamos, cuando nos arraigamos en Cristo, entonces vamos viviendo la vida de Dios y empezamos a absorber eso y a encantarnos con la vida de Jesús. Si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres una persona que crees en Jesús, pero tu vida está igual, entonces estás siendo engañado. Estamos siendo engañados por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en el poder de la resurrección y Jesús no está caminando con nosotros. Creemos en Jesús en términos religiosos, pero creer en Jesús en términos religiosos no sirve. Es necesario experimentar al Señor como mi Señor, como mi autoridad, que vive en mi corazón. Entonces yo puedo hacer lo que Él hizo, porque Él me ayuda a hacer lo que Él quiere que yo haga. Amén. Creer que el Señor puede transformar a las personas hoy día ha quedado casi en el olvido. Predicamos a un Cristo que perdona, sí, pero promoviendo una manera de vivir acomodada a las corrientes de este mundo. Así que la transformación se está asociando como que es algo religioso, son creencias antigüitas, son creencias viejas. Es que ya está muy pasada de moda la Biblia. Pero el propósito de la muerte y de la resurrección del Señor es la transformación y la resurrección del hombre. ¿Sabes? Quiero terminar con esto. Satanás no tiene ningún problema con que tú creas que Jesús resucitó. No tiene ninguno. Pero sí va a tener problema si tú quieres caminar como resucitado. Ahí sí. Si sigues orando al Señor a tu manera, Satanás se ríe de tus oraciones.
Ay, sigue orando así, ja, ja, ja. Pero si empiezas a orar para perdonar, pero si empiezas a orar para cambiar, pero si empiezas a orar para dejar el pecado, pero si empiezas a orar para dejar el ego, la envidia, la mentira, entonces sí, Satanás va a dejar de reírse. No podemos afirmar que creemos en Jesús resucitado si seguimos manteniendo los valores de los que lo crucificaron. Puedes tener una fe religiosa o intelectual, pero si no conoces al Señor, no vas a vivir esa vida excelsa, esa vida extraordinaria y esa vida divina que Dios ha preparado para los que le aman. Los días de Semana Santa son días de esperanza y también de júbilo, porque Cristo resucitó. Pero todo esto, quiero que para el próximo año te prepares con toda tu familia y hagas de esta predicación un rema en tu vida, que en verdad quieras vivir con ese Jesús vivo, que es el único que te puede ayudar a vivir una vida plena, excelsa y divina. La resurrección es un cambio radical. El Señor Jesús pasó de un estado a otro, de estar muerto a estar vivo. Por eso los cambios en Jesús son radicales. Vamos a leer la gran comisión, aleluya. Por eso predicamos lo que predicamos y por eso hacemos lo que hacemos. Mateo 28, la gran comisión, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, es una promesa: yo estoy con vosotros todos los días, todos, lunes, martes, miércoles, jueves, de toda tu vida, hasta el fin del mundo. Amén.